este día a la cátedra de Cortina. El espíritu de esta cátedra es recordar al padre Cortina desde dos de sus facetas, la humana y la ingeniería. Por ello comenzaremos con la presentación del análisis del cumplimiento de la sentencia del caso Serrano, el cual es parte de su legado a través de Probuste, asociación que fundó junto con personas que formaban parte de la Comisión Local de Derechos Humanos en Chalatenango, con el fin de acompañar a las madres y padres víctimas de la desaparición forzada de sus hijos e hijas. Este día nos acompaña Julio Rivera, joven reencontrado, Claudia Imperiana, abogada de Probúsqueda, que vendrá dentro de unos minutos, y José Roberto Lazo Romero, coordinador de incidencia y organización, que está a la izquierda. Quienes conocimos al padre sabíamos que era un jesuita de las comunidades, evidentemente. Los viernes después del mediodía, de dar sus clases, partía al principio de su estadía en el país a Hilares, después partió a Nayaque y al final, los últimos años, hacia Guajira, para compartir y atender a las comunidades. Su otra faceta, la académica, es la que realizó en la UCA desde 1973, cuando trabajó en el desarrollo del pensum de ingeniería civil, logrando que los primeros egresados salieran en 1977. Eso quiere decir que ya nuestra carrera tiene 41 años. Parece poco, pero es mucho tiempo. Prueba de trabajo en esos años son las fotos que ustedes han visto antes de entrar a este auditorio. Es una de las personas que muchos de los estudiantes que pasamos recogíamos como padrinos por la forma en que nos enseñó y marcaba las clases y las pautas de cómo debían hacerse las cosas. Y para ir recordando esta faceta académica del padre, hemos invitado para las conferencias técnicas a dos personas que vendrán luego, porque una de ellas estaba fuera del país y nos acompañará en un momento. Y otra del refrigerio, uno de ellos es el ingeniero Guillermo Candela, que él es un ingeniero español que tuvo una relación muy cercana con el padre cuando vino a dar clases a la UCA, que además de haber compartido tiempo en las aulas, compartió también tiempo personal, que es una gran amistad y cariño. Y la otra persona es el doctor Edwin Portillo, que fue alumno de la universidad a principios de los años 80 y que se siente el día que hablé con él muy contento de poder compartir este día con nosotros. También tendremos un acto cultural en el que un graduado nuestro, Carlos Serpazás, con una particularidad, sensibilidad artística, compartirá dos canciones, una de ellas que le compuso al padre. Esperamos como departamento que puedan disfrutar esta mañana. Quisiéramos que la vean como un espacio para compartir e ir construyendo parte de la historia de nuestra carrera y de la persona que le dio el primer impulso y le dedicó 30 años de su vida. No me queda más que decirles bienvenidos a la cátedra de hoy. Gracias. Más Johanna porque que estamos en familia. Yo creo que sí hoy. Voy a hacer un esfuerzo de hablar más fuerte. Bueno, en primer lugar, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta cátedra John Cortina que celebramos en este año que se cumple el 10º aniversario de su muerte. Una muerte que lo agarró en un momento muy importante de su vida, donde estaba desarrollando mucha actividad y que fue en unas condiciones bastante trágicas, pues pasó mucho tiempo
tiempo medio en coma, después de haber sufrido un derrame cerebral, y fueron unos días realmente muy, muy difíciles para él y para todos aquellos que lo acompañaban o estaban pendientes de su vida por el enorme cariño que le tenían. ¿Por qué una cátedra John Cortina? Bueno, yo creo que John, ya nos decía Patricia Hasbull, que él fue el que organizó la carrera de Ingeniería Civil en la UCA, y por tanto él marcó muy fuertemente la carrera de Ingeniería Civil en esta universidad, y en especial la formación en las áreas de resistencia de materiales y cálculo de estructuras, ¿verdad? Que algunos decían, bueno, pues que ahí estaba el principal filtro o embudo en la universidad, y una vez se lograba pasar las asignaturas, las materias de John Cortina, pues uno ya tenía el título asegurado, ¿verdad? Y no falta razón ahí. Entonces, pues como digo, fue fundador, está muy fuerte esto, Johanna, no sé si le puedes bajar un poquito. Fue fundador de la carrera de Ingeniería Civil, y él se preparó como ingeniero civil para ser parte del cuerpo docente de la UCA. La UCA tenía en esos momentos 10 años, ¿verdad? Cuando se fundó la carrera de Ingeniería Civil. Allí era una universidad muy joven. Una universidad pues que se creó en el año 65, también estamos celebrando los 50 años de la misma, y hacía unos años se había creado la Universidad Rafael Landívar en Guatemala, y 5 años antes, en el 60, se creó la Universidad Centroamericana de Nicaragua. Era una apuesta importante de la Compañía de Jesús para la formación universitaria en Centroamérica. Entonces, la Compañía de Jesús, cuando visualizó dedicarse a la enseñanza universitaria en Centroamérica, decidió formar a su gente, ¿verdad? A que hubieran jesuitas que pudieran colaborar con estas instituciones académicas y darles el nivel académico que la compañía deseaba que tuvieran. Entonces mandaron gente a estudiar a la Universidad de San Luis, en Missouri, a las universidades en Alemania, en distintas partes de Estados Unidos, etc. Con ese fin, ¿verdad? Y bueno, John estudió Ingeniería Civil y hizo el doctorado en Ingeniería Civil para apoyar y colaborar con la Universidad Centroamericana. Entonces, además, pues su manera de dedicarse a la universidad, su exigencia, ya hemos hablado de ello, los aportes que hizo al país en nuevos conocimientos en las áreas de la resistencia a materiales y estructuras, creemos que son suficientemente importantes como para tener esta cátedra John Cortina, que nos permita, pues como ya ha dicho también Patricia, conocer de su persona, y conocer de su persona en todas sus vertientes, en la vertiente académica y científica, en la vertiente humana, en la vertiente sacerdotal y religiosa, como también pues él dedicó una parte muy importante, y para él fue algo muy importante en su vida. Algo que John pues tuvo cuando vino al país, vivió, yo diría, que una conversión parecida a la que vivió Monseñor Romero. ¿Y por qué digo eso? Bueno, pues él con los estudios en Europa se empiló, y se empiló en España con el Consejo de Investigación Superior de Investigaciones Científicas, que le ofrecieron pues muchas posibilidades para dedicarse a la investigación que le gustaba. Y tuvo la tentación de quedarse ahí, ¿verdad? Donde tenía muchos medios y muchos recursos para desarrollar lo que había aprendido en el doctorado. Y fue el padre Yacuría
en una de sus visitas a España lo buscó, habló con él y le convenció que tenía que venir a El Salvador. Y así es como vino. Y se encontró también en ese tiempo con toda la realidad, estamos hablando de los años 70, ¿verdad? Años pues, años de desplazamientos forzados, años de inicio de la violencia, de violaciones a los derechos humanos que se complejizaron y se agravaron mucho más posteriormente. Y él pues los domingos visitaba algunas comunidades, algunas de ellas que estaban refugiadas en sótanos de las iglesias, ¿verdad? Y eso como que le fue a él acercando a la realidad salvadoreña, a la realidad campesina, a la realidad de los pobres, y eso le fue pues impactando, y yo diría que lo fue enamorando. De manera que entonces cada vez más fue compartiendo esa vida religiosa, sacerdotal con las comunidades pobres, con la vida académica en la universidad. Y para él tener ese equilibrio era muy importante. Y era una manera, su manera personal de vivir lo que la UCA quería vivir, de que el centro de la universidad está afuera de la universidad, está en la realidad. Para él estaba en esas comunidades a las que servía, a las que acompañaba, en las que se inspiraba. Y a la vez, pues, siendo ingeniero, siendo doctor en ingeniería, teniendo la cabeza que tenía, que no solo era porque era muy grande, y le decían, en la compañía le decían el capo, ¿verdad?, de sobrenombre, sino que realmente era una inteligencia bastante desarrollada, ¿verdad?, bastante fuera de lo común. Entonces él como que fue muy cuidadoso, ¿verdad?, y buscó siempre ese balance, ese conjugar su fe, su trabajo académico, su compromiso social, y no reducirse a una vida intelectualista centrada exclusivamente en la vida académica y universitaria, sino que se esforzó mucho en mantener ese contacto directo con la gente sencilla, a la cual él se entregaba con una gran bondad, ¿verdad? Y uno lo veía en medio de la gente, y como que era muy interesante, porque él, pues, de alguna manera ahí se dejaba querer, y levantaba algunas barreras que él tenía en otros ambientes, que parecía un hombre duro y adusto, ¿verdad, Patricia? Entonces, pues eso le permitía a él desarrollar una parte muy importante de su vida, ¿no? Y él estaba muy claro, y lo afirmó y está registrado en una de sus frases: la única forma de conocer la vida de los pobres es cuando te juntas con ellos, cuando estás con ellos y aprendes a vivir como ellos. Y eso es lo que él hizo. Yo todavía lo conocí en Guarquila, no en la casa bonita que sale aquí afuera, que eso ya era un palacio, sino en su primera casa en Guarquila, recién llegada también la comunidad tahuarquila, pues vivía en una casa que había quedado en ruinas y medio la habían reparado, ¿verdad? Y pues tenía un plástico encima de la cama, porque una vez encontró una culebra durmiendo en su cama. Entonces, en ese plástico era porque si la culebra quería bajar, pues no llegaba hasta su cama, ¿no? Para que se hagan un poco la idea de la sencillez y la precariedad de vida que él tenía, y lo hacía sin ningún problema. Además, un hombre muy dispuesto a colaborar con la comunidad y preocupado por la vida de la comunidad, ¿verdad? Quizás el lugar emblemático donde más lo conocieron, donde estuvo más tiempo, es la comunidad de Guarquila, pero no solo fue la comunidad de Guarquila, él estuvo en Aguilares, se ofreció al provincial y al arzobispo a seguir trabajando en Aguilares después de que mataran a Rutilio Grande, estuvo en Jayaque cuando la parroquia estaba
pues asignada a las hermanas oblatas del corazón de Jesús, y él les ayudó como sacerdote. Como les decía, estuvo en muchas comunidades, en refugios, y visitó muchas comunidades de la zona de Chala. Y él pues quería que la gente, porque creía y estaba convencido, ¿verdad?, de que era una deuda que tenía la sociedad con los pobres, que merecían mucho y querían por tanto que tuvieran un nivel de vida digno, y por eso pues se dedicó también a buscar proyectos para construir viviendas, para que hubiera una clínica, unos talleres que lastimosamente fracasaron, pero que eran el primer intento de formación profesional en la zona de Chalatenango, apoyar la escuela, pues contribuir a poner de nuevo el puente sobre el río Sumpul para que se pudieran comunicar las comunidades de Nueva Trinidad y Arcatao, que estaban completamente pues incomunicadas por tierra, llevar aliento también a los refugiados, y colaboró con el servicio jesuita refugiados y vivió un tiempo en el Despertar para estar más cerca del trabajo que realizaba el servicio jesuita, etc. Y además tuvo esa sensibilidad, que ya lo explicarán quizás con más detalle la gente de Probúsqueda, pero que él se dio cuenta que en la Comisión de la Verdad no se estudió el caso de los niños desaparecidos, y que en las comunidades que él visitaba había muchas familias que hablaban de que primero con mucho temor, porque también sentían algo de vergüenza y a veces le montaban eso a título personal a John, ¿verdad?, de que habían perdido sus niños en la guerra, que habían desaparecido, que se los habían robado, etc. Y entonces pues él vio la magnitud de ese problema, vio la tragedia que eso significaba para las familias que habían perdido a sus hijos o que los habían desaparecido o secuestrado, y creó con ellos Probúsqueda, tratando de responder a esta guerra. Entonces, una persona muy sensible. Cuando yo hablo de la formación que queremos en la UCA, personas compasivas, conscientes, competentes y comprometidas, yo creo que uno de los ejemplos más claros que podría poner es la vida de John, ¿verdad? John tuvo esas 4 Cs, ¿verdad?, plenamente desarrolladas y son parte de su vida. También él veía la ingeniería como un servicio a la sociedad, y un servicio pues que podía ayudar al progreso de El Salvador, a su desarrollo, al bienestar de la gente. Y si era tan exigente, como decíamos, es porque lo de la competencia profesional le preocupaba mucho. No solo que él era muy competente, aunque no supiera construir una ladera, pero sabía hacer un cálculo de estructuras antisísmicas, ¿verdad? Pues porque decía, bueno, ¿y qué pasa si graduamos a un ingeniero civil que diseña una estructura y está mal diseñada, y al primer temblor o un temblor de los que son normales en un país, eso se cae y muere? Entonces, eso como universidad no lo podemos permitir, porque seamos cómplices de esa tragedia. Entonces, yo creo que John pues vivió muy de cerca, digamos, plenamente la misión de la UCA, estaba plenamente comprometida con ella, y él fue un poco más allá, ¿verdad?, que muchos, un poco más allá, porque no solamente hablaba de la realidad desde fuera, sino que se insertó en esa realidad pobre, en esa realidad sufriente, y hizo todo lo posible para estar al lado de los pobres. Tenía una gran fe en los pobres y estaba convencido
de que los cambios que necesitaba el país, quienes los podían hacer eran los pobres debidamente organizados y debidamente. Pues por eso creo yo que vale la pena que tengamos esta cátedra para acercarnos más a la figura de este compañero jesuita y aprovechar pues también para profundizar sobre algunas de sus obras, hoy sobre ProBúsqueda y también sobre aspectos de la ingeniería civil a los que también una parte de su Primero agradecer la invitación que nos han hecho. ProBúsqueda es una hija del Padre John y vamos a dividir nuestra intervención en 3 momentos. Intentaré en un primer espacio hablar y presentar una especie de semblanza de ProBúsqueda ligada al Padre John. Son 10 años que ha partido a la casa del Padre, y en este marco también son 10 años de lo que constituye un hito en la lucha de las víctimas de este país por la verdad, la justicia y la reparación. Me refiero a la sentencia del caso Serrano. Precisamente este año se están cumpliendo 10 de esa histórica sentencia que rompe lo que hasta ese momento había sido un muro infranqueable, un muro que no había podido ser agrietado, el muro de la impunidad. Entonces, posteriormente, la compañera Claudia hará una presentación muy resumida de esta sentencia y del nivel de avance o de cumplimiento que ésta tiene a 10 años. Y por último, también ProBúsqueda se caracteriza porque no solo trabaja el tema de la desaparición forzada de niños y niñas, sino que ha encontrado, ¿verdad?, a muchos de ellos y ellas. Y queremos cerrar nuestra participación con un testimonio de un joven, de un niño en aquella época, 1982, de Julio Rivera, sobreviviente de la masacre del Calabozo. Bien, en primer lugar, entonces, hablar de ProBúsqueda es hablar, creo yo, de 2 figuras. Por un lado, creo yo, las víctimas, y por otro lado, el Padre John. Cuando yo estaba haciendo mi acercamiento a ProBúsqueda, me encontré un libro que, si no mal recuerdo, el título va con John Cortina, Dios pasó por Guajira, ¿verdad? Me impactó mucho, ¿no? Ese refresco a esa frase que ya sabemos nosotros su origen, ¿no? Así es que, y creo que eso también nos conecta, ¿verdad? El Padre John nos conecta no solo con el tema de la historia de este país, sino con un personaje también como el Monseñor Romero. Entonces me impactó, digo, porque eso ha venido reflejándose en ese matrimonio que se da precisamente en el nacimiento de ProBúsqueda. ProBúsqueda, a diferencia de otras organizaciones de derechos humanos, nace del clamor, del lamento, de ese sonido onomatopéyico, ¿verdad?, como son los ay. Y ese ay está referido precisamente, o lo sentían las madres y los familiares de los niños y niñas desaparecidos. ¿Qué sucede? Que cuando la Comisión de la Verdad presenta su informe, el tema de la desaparición de los niños y niñas no aparece en la agenda, no aparece en ese informe.
con lo cual desde ya de por sí los niños y niñas en este país son invisibilizados. De por sí la niñez desaparecida había sido invisibilizada, nadie hablaba de los niños desaparecidos del conflicto. Y para cerrar, ¿verdad?, la comisión tampoco reporta esta realidad. Es así entonces como las madres y familiares acuden al padre John. Ya pues él estaba, como lo ha explicado muy bien el padre Andreu, pues estaba desde años acompañando a esas comunidades y le plantean la dificultad que tienen. Muchos familiares también habían acudido en busca de justicia y habían sido pues rechazados, ¿verdad? De manera pues peyorativa, de manera cruel, ¿verdad? Entonces, y es así entonces como familiares, madres, padres, junto con el apoyo del padre John, conforman la asociación Pro Búsqueda, ¿verdad? Entonces digo yo, nace un poco desde ahí, ¿verdad? Desde la fuerza de los familiares de las víctimas de ese país, ¿verdad? Como sucede en otros casos de violaciones de derechos humanos. Rufina Maya, una mujer campesina que logra romper también, logra vencer la impunidad y la mentira de la primera potencia mundial, los Estados Unidos. Su verdad rompió, ¿verdad?, con esa mentira que se había creado en el caso del Mozote. Entonces, y empieza ese largo camino. Hoy en agosto conmemorábamos o celebrábamos los 21 años de Pro Búsqueda y decía el lema 21 años caminando con las víctimas. Quisiera cerrar esta parte positiva porque hay un pequeño video preparado con un elemento que me parece importante. Esa cientificidad del padre John, que ha quedado muy clara y se sigue guardando ese legado desde la ingeniería, se traslada también al campo ahora de Pro Búsqueda. Si hay algo que caracteriza a Pro Búsqueda, creo yo que son tres cosas. Lo primero, la sinergia entre familiares y el padre John. Y luego de la partida del padre John, creo yo, esa capacidad que tuvo el padre John, que en un momento implicó dar voz a la gente, pero posteriormente implicó que la gente tuviera esa voz propia. Y en Pro Búsqueda podemos decir que los familiares tienen voz propia. Son los familiares los que precisamente deciden el trabajo de Pro Búsqueda. Para que sepamos, por ejemplo, los familiares conforman lo que son las asambleas de socios o la asamblea de socios. Esta asamblea de socios nombra o elige la directiva, que también está en un 95% conformada por familiares y jóvenes reencontrados, jóvenes familiares. Solo hay una pequeña cuota, digamos, para lo técnico, ¿verdad? Pero el nivel de decisión dentro de Pro Búsqueda está tomado y está asumido, está conducido por los familiares. Entonces, una primera característica de Pro Búsqueda que marca, digamos, este legado del padre John es la capacidad, no solo en el momento que se necesita de ser voz, sino de hacer que la gente al final, y es lo que todo técnico debe pretender, ¿verdad?, cuando trabaja el tema de derechos humanos, hacer que la gente tenga voz. Hoy podemos decir con orgullo nosotros como técnicos y técnicas que son los familiares, que son los jóvenes reencontrados, que son las madres y padres los que deciden las líneas estratégicas dentro del Pro Búsqueda. Y en broma y en serio lo decimos, ustedes son nuestros jefes, ¿verdad? Andresito cuando lo vemos, ¿verdad? O sea, es así. Entonces creo yo que eso tiene que ver con ese legado primero. Pero también Pro Búsqueda tiene un legado, digamos, del padre John, y es la parte de la cientificidad con la que trabaja Pro Búsqueda. Pro Búsqueda en el país es la única institución que tiene un banco de perfiles genéticos, y en América Latina es la única institución que administra su propio banco de perfiles genéticos. No hay otra institución en América Latina, entrevistaba yo ayer a la doctora que trabaja y lleva esta parte, no hay en América Latina una institución, una ONG, una asociación que administre. Hay bancos de perfiles genéticos, pero que o son del Estado o los administran entes particulares. Entonces Pro Búsqueda tiene, ¿verdad?, como parte de esa esencia, de esa cientificidad, de esa capacidad y visión,
ese banco de perfiles genéticos, ¿verdad? Hay alrededor de 1.200 muestras, ¿verdad?, que están de familiares y unas 300 de jóvenes, ¿verdad? Porque hay que entender también que a ProBúsqueda han llegado muchos casos donde son jóvenes que están buscando a sus padres. Entonces, ProBúsqueda cuenta con eso, ¿verdad? Y como digo, en el país no existe un banco de perfiles genéticos en este momento. Y ProBúsqueda cuenta con ello. Entonces, podemos decir que eso refleja esa capacidad y esa visión científica, esa rigurosidad con la que el padre John imprime a ProBúsqueda. Esa rigurosidad científica se traslada también al plano de la lucha jurídica, que sería un tercer elemento que yo quisiera compartir para puntear aspectos de un legado que descubrimos dentro de ProBúsqueda. ProBúsqueda es la única institución, perdón que salga un poquito pecho, ¿verdad? pero así es, ¿verdad? Que tiene 3 sentencias, ¿verdad?, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la única ONG que ha ganado, o en la que por tercera vez el Estado salvadoreño ha sido condenado, ¿verdad?, en el tema de desaparición forzada de niños y niñas. Con lo cual nos imaginamos entonces todo lo que a partir de estas sentencias, ayer solo estuvo en otro espacio y compartía, ¿verdad?, como perita que ha sido en estas audiencias de la Corte, ¿verdad?, todo lo que ha significado, no solo en el campo psicosocial, ¿verdad?, los paradigmas que se han, digamos, quebrado, ¿verdad?, en atención a las víctimas. Por supuesto que hay mucho por hacer, pero, ¿verdad?, es mover todo un sistema para que se ponga al servicio de las víctimas, ¿verdad?, que han sido las olvidadas 20 y tantos años después de los acuerdos de paz. Pero también, no solo ahí, sino todo el tema de la jurisprudencia, que estas sentencias, por ejemplo, han aportado a la vida nacional. De hecho, en la última resolución que daba la Corte, se recoge parte de lo que en esta sentencia se ha planteado, como ha sido, por ejemplo, el reconocimiento por parte del Estado, ¿verdad?, de la desaparición forzada de niños y niñas como una estrategia de guerra. Eso, por ejemplo, ya lo consigna la Corte Suprema de Justicia de nuestro país en las últimas resoluciones. Entonces son avances. Entonces ProBúsqueda también ha hecho toda una incidencia tanto en el tema de la atención a víctimas familiares como también en el tema de los cambios, ¿verdad?, que se tienen que ir dando y se tiene que este país ir apropiando en el tema de la jurisdicción. Y por último, creo yo también tiene que ver con toda esa... Uno de los puntos que planteaba los acuerdos de paz era la reunificación de la familia salvadoreña. Entenderíamos nosotros que ProBúsqueda ha contribuido a hacer posible ese aspecto que está planteado desde los acuerdos de paz, contribuir a la reunificación de la familia salvadoreña. ProBúsqueda, y con estos datos me voy a quedar, ha logrado, digamos, resolver 423 casos de desaparición forzada de niños y niñas, alrededor de 260 reencuentros. Es decir, aquí hablamos de ese dato porque se respeta mucho la decisión de los o las jóvenes hoy adultos, ¿verdad?, que se encuentran. A veces ellos prefieren pues no reencontrarse, pero igual, ¿verdad? Y hay una deuda todavía que tenemos, y es el compromiso que todavía hay con los familiares, de alrededor de 533 casos, ¿verdad? Es decir, ProBúsqueda, ¿verdad?, tiene una base de alrededor de 970 casos, ¿verdad?, 980 casos. Entonces estos son los resultados. Yo estaba viendo unos datos, ¿verdad?, y solo es para tener un parámetro. La Asociación Abuelas de Mayo, pues son como 117 casos, ¿verdad?, resueltos en más o menos 40 años. Entonces creo que nosotros hicimos en ProBúsqueda con estos datos, con estos jóvenes reencontrados, con estas jóvenes reencontradas, nosotros entonces ProBúsqueda ha podido decir: aquí están los jóvenes, aquí están los niños que fueron desaparecidos, y con lo cual aquello de las leyendas de que esas son historias ha quedado pues por sí misma superada. Los niños y niñas que fueron
forzosamente separados de sus familias, van apareciendo, ¿verdad? Van encontrándose. Ahora mismo se está preparando para el mes de enero un reencuentro, ¿verdad?, con una masacre que no se había podido dar, ¿verdad?, con el paradero de niñas, esta masacre de allá de la Quesera en Usulután. Posiblemente en enero se dé uno de estos, este reencuentro. Ya hubo una vía Skype, ¿verdad?, con la madre. Entonces fue una cosa muy emotiva, porque en esta masacre específicamente no se había podido tener resultados. Así es que el joven está pues en un país muy lejano, y la esperanza es poderlos reencontrar. Me voy a quedar acá con un poquito de esta presentación, esta semblanza vinculada un poco a la figura, al legado del padre John, que yo creo que el compromiso que siempre hacemos en ProBúsqueda cuando hablamos con los familiares, y la gente lo recuerda mucho cuando el padre le invitó, sobre todo los fundadores, madres fundadoras, padres fundadores, le dijeron al padre hasta encontrar el último, ¿verdad? Hasta encontrar el último. Y los encontramos a veces todos enfermos, a veces, ¿verdad?, muy mal de salud, todos, pero siempre dicen, pero al padre le dijimos hasta encontrar el último. Y esa es la consigna, y eso es lo que los y las familiares de ProBúsqueda tienen muy presente en su lucha por la verdad y la justicia. Vamos a ver un pequeño video que yo quería presentarlo porque además recoge 2 audios originales del padre John. Así es que mientras buscamos ahí,
la separación. Yo creo que las heridas no se han curado. Es decir, aparentemente pueden haber cicatrizado, pero han cicatrizado en falso. Y la razón por la que yo creo que cicatrizaron en falso es porque la verdad se ha ocultado a la gente. Se ha ocultado la verdad, por ejemplo, sobre los niños desaparecidos. Se ha pretendido ocultar la verdad sobre los desaparecidos en general. Se les ha acusado de terroristas, de guerrilleros, de todas las cosas del mundo.
Buenos días a todos y todas, especialmente pues a gente que conoció también al padre John Cortina, ¿verdad? Como la doctora Solyañez, con el padre Andreu, que creo que ya se tuvo que retirar. Bueno, pues y tanta gente que seguramente pues quizás acá también han estado, ¿verdad? He conocido al padre John Cortina. Mi nombre es Claudia Interiano, tengo el honor de ser integrante de la Junta Directiva de la Asociación ProBúsqueda, una asociación que profesional y personalmente sobre todo me ha enseñado mucho, ¿verdad? Y en la que precisamente cuando escucho, yo he estado en muchas organizaciones de derechos humanos, he trabajado siempre el tema de graves violaciones a derechos humanos y el tema de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de personas adultas, bueno. Pero siempre la Asociación ProBúsqueda ha estado presente y creo que estoy segura que ese es parte del gran legado que el padre John dejó a la asociación. Escuchaba por ahí la palabra de tecnicidad. Yo creo que la Asociación ProBúsqueda fue impregnada de mucha tecnicidad, de mucho compromiso sobre todo y de esa pasión, ¿verdad?, por el trabajo que se realiza en la asociación, que es lo que se debería tener, ¿verdad?, cada ser humano en cada una de las labores que emprende. Pero esa labor de tecnicidad creo que se ha impregnado en cada una de las cosas y los ejes que ahora Asociación ProBúsqueda realiza. Yo no soy familiar, sino que soy parte de dentro de los estatutos de Asociación ProBúsqueda, que debo decir también es uno de los instrumentos que yo considero que son muy buenos como ejemplo de esa tecnicidad y de ese consultar, ¿verdad?, de los y las familiares, porque es, creo, la única asociación que conozco que dentro de sus estatutos establece que deben ser solamente integrantes familiares, jóvenes reencontrados, y dentro de la junta directiva pueden estar dos personas que pueden ser colaboradores o colaboradoras, digamos como a un nivel más técnico, digámoslo así, o que podrían no ser familiares. Entonces dentro de ese porcentaje, como mencionaba José Lazo, estoy yo, ¿verdad? Soy colaboradora y estoy dentro de la junta directiva. Entonces, ¿por qué me menciono todo esto? Porque a mí me ha impactado mucho la manera en cómo Asociación ProBúsqueda ha ido trabajando durante años. Ahí han pasado muchos y muchas profesionales, si bien es cierto, que han inyectado ese acompañamiento, ¿verdad?, a las y los familiares, a las y los jóvenes encontrados, y pues es precisamente, creo yo, el camino que el padre John también estableció en ese ritmo de cómo la Asociación ProBúsqueda debía caminar, ¿verdad?, junto a esos colaboradores, a esas colaboradoras, y siempre pensando en cuál es el objetivo principal, es lo que quieren los familiares y los jóvenes reencontrados, ¿verdad? Ese es el principal objetivo de población de ProBúsqueda, es esta población, ¿verdad? Y yo por eso luego me hubiera gustado invitar a Julio para que estuviera también después acá, de una vez también. ¿Quiere venir?
Disculpen que siempre yo rompo un poco el protocolo. Bueno, Julio ya luego también nos dará su testimonio, pero es de alguien de quien hemos aprendido mucho también, como muchos de los jóvenes que están en Asociación Pro Búsqueda. Y él es el que también ha apoyado mucho y está continuando esa labor, ¿verdad? Bueno, como me han pedido que hable un poco de qué es lo que está haciendo Asociación Pro Búsqueda actualmente, ya mis compañeros hablaron un poco sobre ella. Los principales ejes de trabajo de la Asociación Pro Búsqueda es la investigación de los casos, ¿verdad? El acceso a la justicia y la reparación a las víctimas también se está volviendo ya, digámoslo así, como decimos en palabras salvadoreñas, se está cuajando un poco más el tema de reparaciones. Ya se ha venido trabajando de años y no es primera vez que estamos hablando de reparaciones, pero digamos que ahora en día, gracias a las sentencias, las 3 sentencias muy importantes que se tienen a nivel del Estado salvadoreño, que Asociación Pro Búsqueda llevó a nivel internacional. ¿Y por qué la llevamos a nivel internacional? Porque en El Salvador no se encontró respuesta, ¿verdad?, a nivel de justicia, reparación y libertad. Si no hubiera sido por las sentencias de la Corte, acá todavía estuviéramos guardando silencio, ¿verdad?, de lo que sucedió durante la guerra. La atención psicosocial, la atención con el enfoque, con la perspectiva psicosocial que bueno, el país también ha visto cómo se creó, ¿verdad?, prácticamente lo que Martín Baró también de esta universidad, ¿verdad? Creo. Sí. También creó para El Salvador y que ahora en el mundo se le estudia al doctor Martín Baró, y que muchos y muchas profesionales pues hemos ido leyéndolo, ¿verdad?, y todo eso. Entonces esa perspectiva pues también ha ido yéndose incorporando. También otro de los ejes de trabajo es la organización y la incidencia. Esa es una de las áreas muy importantes que ahora estamos tratando de fortalecer, ¿verdad?, porque precisamente por todo el dolor que se mueve dentro de toda la temática que trabajamos, muchas veces no es que vamos a ver a todas y todos los jóvenes organizados, ¿verdad?, o a todas y todos los familiares organizados, porque hay mucho dolor dentro que hay que trabajarlo con esa perspectiva psicosocial de la que ya la doctora Sol Yáñez por mucho tiempo trabajó y apoyó, ¿verdad?, muchas veces no remuneradamente en Asociación Pro Búsqueda, y muchos profesionales, ¿verdad? Entonces ese fortalecimiento organizativo ha sido bien importante. Se está tratando de fortalecer a ese nivel, de ir uno por uno, ¿verdad?, ir viendo cómo vamos hilando esas redes, precisamente para hacer que el Estado salvadoreño dé respuestas a los temas de verdad, justicia y reparación, algo que nos ha costado mucho, nos está costando mucho, porque se sigue diciendo que aquí pues el tema justicia, por ejemplo, no camina, ¿verdad?, el tema, entonces hay mucha impunidad. También el tema de, bueno, el eje de comunicaciones y redes sociales, bueno, por allá está el compañero también encargado, ¿verdad? Creemos que es bien importante, porque por medio de ese eje podemos hacer visibles las sentencias, los reencuentros, y que la población también diga, bueno, esto está sucediendo, ¿verdad?, como no dejarlo, ¿verdad?, en el silencio o solo guardado para nosotros y lo que está sucediendo. Entonces es algo bien importante. Y pues este eje también del trabajo en redes, estamos apoyando, y casi siempre debo también hinchar el pecho, como dice mi compañero José, ¿verdad?, que aunque he trabajado en muchas organizaciones, pero he visto el liderazgo de Asociación Pro Búsqueda precisamente en esas redes. Siempre Asociación Pro Búsqueda está liderando o se le determina que lidere, ¿verdad?, muchas veces en procesos que se llevan a cabo a nivel de justicia. Bueno, esta es una presentación grande, pero voy a solo más o menos señalar algunas cosas porque sé que no hay mucho tiempo. Bueno, algunas de las redes son la Mesa por la Niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos,
la Comisión de Trabajo por Memoria Histórica de El Salvador, que aglutina varias organizaciones, entre ellas FESPAD, bueno, está el CPH Madeleine Lagadec, está, bueno, diversas organizaciones. También está en este momento está apoyando el proceso de la Fundación por la Memoria y la Verdad, que ha sido también una punta de lanza de la Procuraduría de Derechos Humanos, y que es más que todo para resguardar todos aquellos archivos históricos que deberían ser, pues, patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Pero bueno, ya lo son, de hecho, pero precisamente para resguardar esos archivos. También estamos en una plataforma que se llama UMUSE, que tiene que ver con el tema de impunidad, ¿verdad? Sobre todo hace unos días pues estuvo presentando escritos que tienen que ver con la labor del Fiscal General de la República. Se ha lanzado una campaña que es sobre el banco de perfiles genéticos. Esta campaña, pues su objetivo es recorrer el mundo, ¿verdad? Con todo el tema de ver hasta el último que encontremos, como dice el compañero. Entonces, recorrer el mundo con esa campaña y que más personas se acerquen, que quieran hacerlo, a realizarse la prueba de ADN. Bueno, dentro de toda la cantidad de casos que se ha llevado en la Asociación Pro Búsqueda, la mayor parte de casos de reencuentro, ¿verdad? Hasta la fecha del mes de junio de 2015 han sido en el departamento de Chalatenango y en el departamento de San Vicente y San Salvador. También hay bastantes casos en Morazán. Y pues es un hilo conductor el hecho de que la mayor parte de casos pues son de niñas y niños, ¿verdad? No son de personas adultas, sino que han sido de niñas y niños. Ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Que eran niñas y niños en el momento de la guerra y de la desaparición. Y es así como podemos establecer ese eje sistemático o esa estrategia sistemática de las fuerzas militares para desaparecer a los niños y niñas. También tenemos casos de jóvenes que son, porque normalmente siempre es la población adulta, o las madres, los padres, los abuelitos quienes se acercan a solicitar ayuda para encontrar, ¿verdad?, su hijo, nieto o nieta, o su hija. Pero también tenemos casos de jóvenes que se acercan a nosotros para ello. Y en sí, bueno, porque ya tengo 5 minutos, bueno, Asociación Pro Búsqueda continúa trabajando estos ejes, se continúan haciendo diversas actividades que tienen que ver con estos ejes. Específicamente ahorita se están llevando reuniones con Fiscalía General de la República, con Cancillería, para abordar el tema de las 3 sentencias, ¿verdad? El caso Serrano Cruz, el caso Contreras y el caso Rochac. Ustedes habrán escuchado que, por ejemplo, en el caso Serrano, en su momento, cuando se estaba llevando el proceso, se decía que mientras se luchaba, ¿verdad?, por establecer ese patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales, de desaparición forzada de niñas y niñas, el Estado lo que estaba haciendo era diciendo: las niñas no existen. Y ellos se dedicaron a comprobar, o a tratar de comprobar, mejor dicho, eso, ¿verdad?, secuestrando libros hasta de bautismo, de diversos registros que se tenían en las alcaldías, y el Estado se ha dedicado a eso. Entonces, digamos que ha habido un salto y han habido avances que no podemos negar, ¿verdad? Hay avances que sí tienen que ver con el tema de reparación, pero hay mucho por andar todavía, porque la reparación no solo significa, no se puede cuantificar, ¿verdad? Nunca se va a devolver todo el tiempo en el que se ha estado esperando que aparezca ese niño o esa niña, ¿verdad?
o esa separación que hubo de la familia, nunca se va a devolver ese tiempo en el que se está esperando que regrese. Entonces la reparación tiene que ver con algo más allá de lo cuantificable, y es precisamente una de las luchas de Asociación Pro Búsqueda junto con otras organizaciones de derechos humanos. Y en el tema de justicia también estamos luchando. Es complejo porque en El Salvador aún se sigue negando, ¿verdad?, nombres de militares que ordenaron esas ejecuciones extrajudiciales o esas desapariciones. Aquellos que participaron o que no dijeron nada ante esas desapariciones o esas adopciones ilegales que se dieron de niños y niñas, ¿verdad? Y de hecho todo el conjunto también de abogados, de jueces, de gente que estuvo inmiscuida en todo este proceso de adopciones ilegales es una bandera de lucha también de Asociación Pro Búsqueda. Bueno, me quedaría hasta ahí porque hay tanto que decir, pero lo dejaría ahí. No sé si le paso. Bueno, le pasaría la voz a Julio Portilla, Julio Rivera. Y muy buenos días a todos. Mi nombre es Julio Rivera y soy un joven reencontrado por la Asociación Pro Búsqueda de niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado, y soy un joven sobreviviente de la masacre del Calabozo, que fue en 1982. Éramos 4 hermanos. De los 4 hermanos, recuerdo que 2 ya fallecieron, y yo tengo el hermano menor que todavía recuerdo, tengo imágenes todavía presentes que llegaron al lugar donde estábamos concentrados, y llegó una familia y dijo que quería adoptar a un niño. Entonces lamentablemente se tuvieron que llevar a mi hermano menor. La persona que los tenía a cargo ya él dijo que éramos hermanos y que no los podían separar. Entonces solo recuerdo que lo llamaron para detrás de la casa, se lo llevaron y al rato salieron, y entonces dijo el señor de que sí, que estaba de acuerdo que se llevaran a mi hermano menor, y ahí fue cuando se llevaron a mi hermano menor y ya no lo he podido encontrar hasta la fecha, nunca lo he visto. Y recuerdo que en el 2003 me acerqué a la Asociación Pro Búsqueda para poner mi caso, y gracias a Dios tuvo eco en el 2004, o sea, tuve una respuesta, me avisaron de que me habían encontrado una tía por parte de papá, y que mi tía vivía en la frontera de la Chadura, entonces que se iba a organizar un reencuentro, y ahí así fue como me pudieron reencontrar con mi tía en el 2004, fue el reencuentro. Y bueno, y desde la fecha he estado participando, o sea que en lo que he podido en los trabajos de la Asociación Pro Búsqueda. Soy un joven reencontrado y soy un joven que ya estuve en la junta directiva, y ahí estamos apoyando en lo que podemos, y hay que echarle ganas para seguir encontrando a las demás jóvenes que faltan, antes niños, hoy adultos. Así es que aquí estamos con ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir. Agradecerles a Pro Búsqueda. Para nosotros era la parte humana, social, que el padre trabajó, y era muy importante que estuvieran con nosotros, que empezaran esta cátedra. Creo que lo que le conocimos sabíamos, como dije antes, que la parte del trabajo con las comunidades era lo que a él le movía, y era su motor antes que la
esta cátedra voy a pedir al ingeniero Carlos Serpazás que tengamos un cambio de tema. Él nos va a cantar 2 canciones, según me dijeron que le pusiste una canción al padre, que la va a cantar ahora. Él estudió con nosotros, le conoció al padre, fue su alumno. Y yo creo que la vida es así, ¿verdad? O sea, está llena, creo que todos nosotros estamos llenos de un montón de facetas, ¿verdad? La faceta humana, la familiar, el trabajo. Esta es la parte de la recreación, y este hombre tiene una sensibilidad especial. Lo he visto en varias ocasiones, en bodas de amigos. Yo creo que es un buen testigo de lo que somos como carrera, que yo me gustaría que fuéramos rescatando eso, y también un buen testigo de alguien que nos padre de Dios. Buenos días a todos y a todas. Ser padre John realmente es una experiencia casi sobrehumana, porque cuando entré yo a estudiar análisis estructural 2, sabía que entraba a cosas serias. Minutos antes de la primera clase yo sentía minutos antes de esa clase yo sentía que iba a ver algo como sobrenatural, ¿no? Un personaje que posiblemente había creado en mis ficciones infantiles, como un superhéroe, no sé. La cosa es que entra y pues sí, entre las experiencias más confusas entre números y letras, subíndices, etcétera, etcétera, hay tantas cosas, y lo aprendí a conocer ahí como un maestro de ingeniería. Me impresionó mucho, por ejemplo, una vez que comentó que cuando él había recibido clases con el doctor Cani, por ejemplo, con impacto, estábamos estudiando el método de Cani, o si no, cuando, por ejemplo, no sé por qué razón se había armado una ola de que el padre había trabajado para la NASA, una cosa así, andaba en los pasillos y todas las cosas. Y entró el doctor Asbun diciendo, miren, tranquilos, no es cierto que el padre trabajó para la NASA. Normal para este país, una universidad. Continuó y dijo, lo que sí es cierto es que la NASA ocupó su tesis doctoral. Luego, con los años, conciliar el arte con la ingeniería, con los estudios de ingeniería, puede ser un poco complicado. Y puedo decir que el padre Cortina fue la única persona que me hizo negarme a la música por mucho tiempo. Era cierto, porque si empezaba a escribir canciones, no había forma de estudiar. Es cierto, mi padre es una de las personas que me aisló totalmente de la música por 3 o 4 veces, creo yo. Pero en la última vez, en una materia de análisis dinámico de estructura, yo empecé a escuchar de sus otras facetas. Y perdón que me extienda, pero es mi testimonio del padre. Empecé a ver, a reconocer que cuando yo había esperado ese primer día, la primera clase con el padre, realmente estaba ante alguien sobrenatural. Cuando empecé a ver videos del padre con el señor Romero, me di cuenta que estaba ante alguien que no era de este mundo. Y cuando escucho ahora la frase de que con John Dios pasó, o Jesús pasó por dos pilatos, me lo confirmo. Es así. Las formas sobrenaturales manifestadas desde la materia son personas como yo, como el padre John, como el padrecito que decía. Y las experiencias eran tan normales como de alumnos a maestros, como por ejemplo si lo veíamos fumar Ken, todos fumábamos Ken. Era ley, había que agarrar ese modelo. Era increíble la empatía que se podía tener con una persona como él. Y cuando asistí a la misa de su funeral, lo que me sentí fue huérfano.
fui huérfano. Me preguntaba, ¿y ahora qué vamos a hacer? Esa era la pregunta que me terminé haciendo. Y las respuestas eran obvias: seguir. Hay tanto que hacer. Hay que cantar, hay que construir, hay que buscar. No nos podemos detener porque simplemente nos sentimos huérfanos a Cristo. Esa es la razón de que en esta vida, no sé si habrá otra, creo que sí, hay una libertad, de alguna manera el dedo de Dios nos haya tocado con una persona como el Padre. Y realmente, quiero decir, uno se siente demasiado privilegiado al haber tenido la experiencia, tal vez no de su amistad o de su cercanía, pero al menos haberlo visto pasar. Entonces la canción que yo hice para él no está relacionada con la ingeniería ni con nada. Eso no me podía conmover con una personalidad como la de padre, sino que por su trabajo de búsqueda, por su aporte a la sociedad salvadoreña y a la conciencia humana, porque es así. Hablamos de legados, hablamos de muchas cosas cuando tenemos ante nosotros personas que son realmente tienen virtudes sobrenaturales. Nos damos cuenta que la búsqueda es una cuestión normal que todos hacemos todos los días, pero se convierte en algo sublime cuando buscamos aquellas personas, cuando buscamos llevar alivio, tranquilidad, amor, consuelo a las personas que han sufrido. Entonces esta canción se llama John, y pues nada más es un intento por rescatar poéticamente la tarea, esa otra faceta de nuestro querido Padrecito. ¿Se escucha la guitarra? Yo sabía que estabas ahí, escondido detrás del silencio, tras los muros de guerra y dolor. Yo sabía que estabas ahí, y tu voz susurraba a lo lejos. Las montañas te vieron marchar, de las manos del hierro mirando entre fuegos la luz de un mañana mortal. Y en lo oculto aprendimos a hablar, con la sangre que llama su estirpe, con el luto que no haya su fin, con la espina que siempre ha de ir, y encontrando entre hierbas los rostros de los 1000 que lloraron por ti, tras los vientos del norte entre manos ajenas, la luz de tus pasos seguir. Y volviste a la vida por fin, los caminos te vieron pasar, las sonrisas volvieron a abrir, las murallas quebradas están, y tu voz retornaba a los viejos, las montañas te vieron llegar, de las manos del tiempo mirando en el cielo la luz de tu clara verdad.
estoy arreglando una cuestión técnica nada más. Gracias. Cuando uno piensa en personas sobrenaturales, superhéroes, supermujeres, superhombres, y cuando uno tiene esa dualidad complicada entre el arte y la ingeniería o la técnica, ¿no? Uno no puede dejar de pensar en poetas, escritores, música. Y no sé, cuando me dijeron que eran 2 canciones, dije, no voy a dar el lujo de cantar una canción que es música mía, pero es de un poeta salvadoreño al que conocí, al que le pude preguntar muchas cosas, me ocultó unas, otras sí me las respondió, y murió de cáncer en París. Yo le escribí a él una carta pidiéndole autorización para que me dejara grabar esta canción y al parecer me leyó la carta pero no me pudo responder. Esta canción está incluida en un disco, no he pedido permiso, ¿verdad? Pero no está incluida dentro de los pósters, etc. Así que no me pueden acusar de... En todo caso es una canción necesaria, no había que callarla, había que exponerla. Esta canción se llama Mejores Días, de ese título se lo puse yo al poema porque el poema es un soneto y el soneto no tenía nombre, no tenía título. Entonces fue un serio problema ponerle el nombre a esta canción. Yo me imagino que don Roberto él mismo escribió esta canción sabiendo que se iba a morir, porque habla de cómo la carcoma es córtida, pone la metáfora de que la carcoma consume el cuerpo, etc. Pero también dice: vivamos nuestro amor en la manzana, que nuestro sueño cante en la campana. Impresionante el valor, dice. Pero a eso estamos llamados todos. Sabemos que un día vamos a dejar este mundo, pero lo que tenemos que hacer, como yo, es dar un testimonio de lo que queremos, de lo que pensamos, de lo que soñamos y sobre todo del sacrificio por los demás. Así que cierro con esta canción que se llama Mejores Días, un soneto de Roberto Armijo y pues mi colaboración para la y de oculte en los huesos la carcoma y siembre nuestra carne su semilla. El corazón le teme a la polilla cuando en tus labios la tristeza asoma. Huele en la noche tu alma de paloma, tiene su castidad y maravilla. Otro el tiempo furioso que te humilla, al gusano en el fondo de la goma. Vivamos nuestro amor en la manzana, en nuestros sueños cante la campana, como en los mejores días de la infancia. Soportemos los dientes del minuto, altivos fuertes nuestro rudo luto, y los duelos y penas de la errancia, y los duelos y penas de la errancia, y que oculten los huesos la carcoma, y siempre nuestra carne su semilla. El corazón le tenga la orilla, en tus labios la tristeza asoma. Huele la noche tu alma de paloma, y en su castidad y maravilla.
para que vean que en la carrera hay talento. Además de que por momentos no lo dejamos dedicarse al arte, pero al final hay mucho arte adentro y sale un montón de gente. Bueno, el programa era parar en este momento, tomar un refrigerio para entrar ya a la parte técnica. Ya la parte académica del padre, rendimos en cierta forma tributo con la charla de dos personas que le quisieron y le conocieron mucho. Como tenemos, vamos a salir entonces al refrigerio, ya está afuera, y luego seguiríamos con la charla técnica del ingeniero Guillermo Candela. Así que el refrigerio está en el campo.